Before we begin, I want to say something. Gracias, hermano. Antes de comenzar, quisiera mencionar algo. Last night, Pastor Perez spoke an interesting message. Ayer por la noche el pastor Pérez dio un mensaje muy interesante. He spoke about calling upon the name of the Lord. Habló sobre llamar en el nombre de Dios. When I heard that, I thought it was interesting because a little bit of our message today is going to be about that topic. Cuando escuché eso, pensé que era muy interesante porque en esta tarde de eso se va a tratar nuestro mensaje. Then this morning, Y esta mañana, Pastor Enamorado spoke about something very interesting as well. el pastor enamorado también mencionó algo muy interesante en esta mañana. He spoke about how the Lord will defend his people, Habló de cómo Dios defenderá a su pueblo and that the battle that we're engaged in, we can only win if we are on the Lord's side. y en la batalla en la que estamos viviendo tú y yo es la única manera de ganar estar del lado del Señor. I thought that was interesting because we're going to talk about a little bit of that today. Pensé que era interesante porque de hecho eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. When I heard Pastor Lopera give his message, Cuando escuché al pastor Lopera dar su mensaje, I also thought that one was interesting pensé que era muy interesante también. because he spoke about how the three angels' messages is a part of the everlasting gospel. Porque él habló cómo el mensaje de los tres ángeles está unida al mensaje, el evangelio eterno. And that's going to be a part of our message as well. Y eso va a ser parte de nuestro mensaje en esta tarde también. So I'm going to begin with a word of prayer. Voy a empezar con una oración. And I want all of us to pay special attention to the lesson that we're going to study. Y quiero que pongamos atención al estudio de esta tarde. But I especially want to ask the young people to pay attention. Pero en especial mi llamado es a los jóvenes. Let's all kneel. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for this evening. te agradecemos por esta tarde. We thank you for this privilege. Te agradecemos por este privilegio. This privilege to be together as a believing family of God. Un privilegio de estar aquí unidos como una familia que es fervorosa y cree en Dios. We call upon the name of the Lord. Oramos en el nombre del Señor. We call upon the Holy Spirit. Llamamos al Espíritu Santo. We pray, Lord, that the Holy Spirit will be found in our hearts this evening. Oramos que el Espíritu Santo pueda hallar cabida en nuestro corazón. I pray for each family under the sound of my voice. Oro por cada familia que está aquí presente, que esté escuchando este mensaje. I pray both for the parents and for the children. Quiero orar por las familias y por sus hijos. I pray, O Lord, for Jesus Christ, Oro por el Señor Cristo Jesús, that He would come into each one of our hearts que Él pueda entrar en nuestro corazón as we study the story of David mientras estudiamos la historia de David and the great battle that he won in your name. y la gran batalla que Él ganó, que conquistó en tu nombre. In Jesus' name we pray. En nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. We're going to begin our message in 1 Samuel chapter 16. Comenzamos nuestro mensaje hoy en el capítulo 16 de Primera de Samuel. 1 Samuel chapter 16, and we're reading about the life of David. Y tocamos la historia de David. The title of our message today is David, the Battle Won in Christ's Name. El título de este sermón es David ganó la batalla en el nombre de Cristo. Now we will basically follow the worksheet, so just pay attention to that lesson. Básicamente vamos a seguir el currículum que está aquí en la hoja, así es que pongan atención. I'm going to read the first paragraph at the very top of the worksheet. Voy a leer la primera porción, el primer párrafo que está en esta hoja.
The life of David is full of important lessons for us all. La vida de David está llena de lecciones importantes para cada uno. We are introduced to David as the youngest son of Jesse. En la primera historia leemos que David es el hijo de Jesse. Saul has been rejected by God by his rebellious spirit, and God instructs the prophet Samuel to find a replacement to fill the king's position. Saúl fue rechazado por Dios debido a su espíritu rebelde y Dios instruyó al profeta Samuel para buscar un reemplazante para llenar el rey de la posición. And there are precious lessons in 1 Samuel chapter 16 and 17, and many of these lessons are applicable to the final generation of youth among God's people today. Y hay lecciones preciosas en 1 Samuel 16:7 y muchas de estas lecciones son aplicables a esta generación de estos tiempos finales, a la juventud entre el pueblo de Dios en el día de hoy. Chapter 16 of Samuel begins by Samuel going to the house of Jesse. El capítulo 16 comienza con Samuel yendo a la casa de Jesse. And God had instructed him to go there to find the next king that was going to replace Saul. Y Dios le había instruido a Samuel a encontrar el próximo rey que va a reemplazar a Saúl. So Jesse brought out all of his sons in order to pass them by so that Samuel can see them. Así es que Jesse puso en fila y desfiló todos sus hijos frente a Samuel para que los vieran. Question number 1 says, when Samuel saw the first of Jesse's sons, what was his initial thoughts? What was his first thought? Cuando Samuel vio al hijo mayor de Jesse, ¿cuál fue su primer pensamiento? Notice verse 6. Noten el versículo 6. And it came to pass when they were come that they looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. And what correction did the Lord share with Samuel? ¿Y cuál fue la corrección que el Señor le dio a Samuel? Look at number 7. Miren el versículo 7. But the Lord said unto Samuel, Y Jehová respondió a Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, because I have refused him. porque yo lo desecho. For the Lord seeth not as man seeth. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, For the man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. I'm going to take your attention to the first paragraph here. Quiero llevar su atención al primer cita que tenemos aquí del Espíritu de Profecía. In English, it is page 638, but Spanish is 626. En inglés es la página 626 y en español es It's 638 en inglés, pero en español 638 626. y en español 626. No outward beauty can recommend the soul to God. Ninguna belleza exterior que puede recomendar el alma ante Dios. I'm going to say that one more time. No outward beauty can recommend the soul to God. Ninguna belleza exterior puede recomendar el alma ante Dios. The wisdom and excellence revealed in the character and deportment La sabiduría y la excelencia del carácter y de la conducta express the true beauty of man. expresan la verdadera belleza del hombre. And it is the inner worth, Y es el valor intrínseco, the excellency of the heart that determines our acceptance with the Lord of hosts. y la excelencia del corazón determinan que seamos aceptados por el Señor de los ejércitos. The reason I bring this up as a lesson for our young people La razón por qué traigo esto a nuestros jóvenes como una lección, un estudio, is because many of the young people who are not even paying attention to me right now es porque aún los chicos que no me están poniendo atención en estos momentos, many of the young people are caught up with the outward appearance of how they look. los chicos se quedan captivados por la apariencia external. But the Bible teaches the principle to Samuel, who made the mistake. Pero la Biblia enseña la lección
que el error que cometió Samuel. That God is not interested in the way that you look on the outside as much as He is interested on the way that you are on the inside. Dios no está interesado cómo te miras tú el exterior, sino está más interesado en tu interior, en tu carácter. Your good looks does not secure any place in heaven for you. Tus bellos complejos no aseguran un lugar en el pueblo de Dios. We have to make sure that our heart is right with God. Tenemos que asegurar que nuestro corazón está en acuerdo con el corazón de Dios. Question number 3. Pregunta número 1. Número 3. How many of Jesse's sons were invited to this sacrificial service? ¿Cuántos de los hijos de Jesse fueron invitados al servicio de sacrificio? Let's read number 10, verse Vamos 10. a leer el versículo 10. Again, Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel, Y hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. and Samuel said unto Jesse, The Lord hath not chosen these. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. It's interesting that Jesse had 7 sons Es interesante que Jesse tiene 7 hijos that he brought before the prophet. que los trajo delante del profeta, But didn't he have one more? pero ¿acaso no tenía uno más? And why did he leave them out there on the field? ¿Y por qué lo dejó allá en el campo? It's interesting that when we look at the house of Jesse Es interesante que cuando vemos en el hogar de Jesse and we consider the number 7, y consideramos el número 7, we think that the person who God will use has to come from the house. creemos que la persona que Dios usará tiene que venir del hogar, dentro de la casa. We think that the perfect person has to come from the perfect place. Creemos que la persona indicada para esta misión tiene que venir del lugar perfecto. But they didn't even bother to invite David to this occasion. Pero no se molestaron en invitar a David a esta ocasión. And what was David doing? ¿Y qué es lo que estaba haciendo David? He was out there tending the flock. Estaba ya atendiendo al rebaño. I'm going to give the application for today. La aplicación de hoy es: When many people try to choose a leader for God, cuando la gente trata de escoger un líder, they think that they have to come from Andrews University. creen que tiene que venir de las universidades grandes como Andrews. They think that they have to come from Southern. Tienen que como la Southern Universidad de University. Suroeste, From all the different colleges that represent our people. de todos diferentes colegios, universidades que representan nuestra gente, nuestra religión. Not realizing that the men that God have chosen are not even in the house. No tomando en cuenta que Dios ha escogido las personas que no están en esas casas. It's men that God wants to put His Spirit on to raise up to protect the flock. Es hombres que Dios ha escogido para poner su espíritu dentro de ellos que puedan guardar al rebaño. We have to realize that we cannot play favoritism as parents. Tenemos que entender que no podemos jugar favoritismo como padres. Notice what this quotation says underneath number 3. Sigan la siguiente cita del Espíritu Profecía. In Espanol is page 240. In Spanish it's 240. In English 266. In English 266. Many parents err in discriminating between their children in the matter of education. Muchos padres se equivocan al establecer diferencias entre sus hijos cuando se trata de la educación. They make almost any sacrifice to secure the best advantages for the one that is bright and apt. Hacen casi cualquier sacrificio para ofrecer todas las ventajas posibles a uno que parece inteligente y apto. But these opportunities are not thought a necessity for those who are less promising. Pero no creen que esas mismas oportunidades sean necesarias para los menos promisorios. Little education is deemed essential for the performance of life's ordinary duty. Se cree que poca educación basta para cumplir con las asignaciones comunes de la vida.
Wasn't Samuel the one who started the school of the prophets? ¿Acaso no era Samuel el que comenzó la escuela de los profetas? And here Jesse was saying, I want to give my sons all the advantage of this education. Y aquí estaba Jesse enseñando, demostrando que él quería darle todas las ventajas a sus hijos de esta educación. And he was doing all that he can, and he discriminated against his youngest son, Y who está- was out there in the field. Y estaba haciendo todo lo posible por sus hijos mayores, pero discriminando a su hijo menor que estaba allá en el campo. And some of you parents look upon your children and you are judging from the outward appearance. Y muchos de nosotros, los padres, de estos padres presentes, juzgan por la apariencia exterior. And that's why some of our young people don't want to be a part of the church, because they see they're looked down upon. Y por eso muchos jóvenes no quieren tomar parte de esto porque son como menos promisorios. But notice what the rest of the quotation says. Pero vamos a seguir leyéndolo cómo termina esta cita. But who is capable of selecting from a family of children the ones upon whom will rest the most important responsibilities? Pero ¿quién es capaz de decidir entre un conjunto de niños cuál de ellos ha de llevar las responsabilidades más importantes? How often human judgment has here proved to be at fault. ¿Cuán a menudo se ha equivocado en esto el criterio humano? Remember the experience of Samuel when sent to anoint from the sons of Jesse one to be king over Israel. Recordemos el caso de Samuel cuando fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel. So today, in many a child whom the parents would pass by, God sees capabilities far above those revealed by others who are brought to possess great promise. Del mismo modo hoy en más de un niño cuyos padres lo pasarían por alto, Dios ve aptitudes superiores a los que se manifiestan en otros a quienes se creen promisorios. Young people, I want to tell you that even though sometimes you don't receive the recognition that you might deserve, Jóvenes, quiero decirles que aunque ustedes no reciban el reconocimiento que ustedes se merecen, God sees your capabilities and He wants to put His Holy Spirit upon you. Dios ve tus capacidades que tienes y quiere poner su Santo Espíritu en ti. These are the words of the Lord, not my words. Esas son palabras de Dios, no son mías. But again, I want you to remember that David was on the outside of this house. Pero quiero acordarte que David está fuera de la casa en el campo. Do you know what the great controversy says about who God is going to use in the last days? ¿Quieren saber qué es lo que nos dice el conflicto de los siglos acerca de las personas que Dios usará en los eventos de los últimos días? In Spanish, the page is 592. En español es 592 And in English, Great Controversy, page 606. y en inglés se encuentra en la página 606. Notice what it says. Noten lo que dice. As the time comes for it to be given with the greatest power, the Lord will work through humble instruments, leading the minds of those who consecrate themselves to His service. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. And then it says, the laborers will be qualified rather by the unction of His Spirit than by the training of literary institutions. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal, declaring the words which God gives them. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán con el deseo de declarar con santo entusiasmo y las palabras que Dios les inspire. What I'm trying to share with you is that God wants to put His Holy Spirit on the young people. Lo que quiero decirte es que Dios quiere impresionar esas mentes jóvenes con su Espíritu Santo. And He wants to use them in a humble way. He doesn't always take them from the universities. Y quiere usarlos en maneras humildes, no los quiere sacar de las universidades. It says here that they will not be a part of the literary institutions.
dice que ellos no toman no serán por la educación de los institutos de enseñanza. As it was in the days of David, it's going to be repeated in these days. God wants to use the young people. Así como fue en los días de David, Dios quiere usar a jóvenes como David. Notice question number 4. La pregunta número 4. When David received the Spirit of God, what happened to Saul's relation with the Spirit? Cuando David recibió el Espíritu de Dios, ¿qué pasó con la relación de Saúl con el Espíritu? Notice what it says in verse 14. Y noten lo que nos dice en el versículo 14. It says, "But the Spirit of the Lord departed from Saul, Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, and an evil spirit from the Lord troubled him." y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. And then notice what he began to ask for. Question number 5. What did Saul ask for? ¿Y qué pidió Saúl? Verse 17. Versículo 17. Saul said unto his servants, "Provide now a man that can play well, and bring him to me." Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Number 6, question number 6. La pregunta número 6. What would happen to Saul when David came to play his harp? ¿Qué le pasaría a Saúl cuando David viniera a tocar su arpa? Notice verse number 23. El versículo 23 nos dice de la siguiente manera: And it came to pass, Y cuando el espíritu malo when the evil spirit from God was upon Saul, de parte de Dios venía sobre Saúl, that David took a harp and played with his hand. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Friends, I want to share with the young people again. Quiero compartir nuevamente con los jóvenes. I was so blessed by the music that was shared with us by the young people. Fui bendecida grandemente con la música que se tocó por estos jóvenes. God has really given many talents to these young people, and we ought to praise God for those talents. Dios en verdad les ha dado grandes talentos y debemos dar gloria a Dios por eso. But do you know that the devil wants to take and use those talents for himself? Pero ustedes saben que Satanás quiere usar esos talentos para él. I want you to understand that if music can bring a negative spirit out of a person, then bad music can bring a negative spirit into people. Quiero demostrar que si la música puede sacar un espíritu negativo, de la misma manera la música puede introducir un espíritu malo. I'm going to show you how powerful heavenly music really is. Quiero mostrarte qué tan poderoso es la música celestial. Notice the next quotation. El siguiente párrafo cita This is page 36 in English la página 36 en inglés and page 14 in Spanish. y página 14 en español. Let me give you a little bit of history to what this is talking about. Les quiero dar un poquito de historia de lo que estamos tratando. Lucifer, who became Satan in heaven, Lucifer, que se convirtió en Satanás, he was creating a rebellion in heaven little by little. en el cielo él estaba comenzando una rebelión poco a poco. And in an attempt to try to convince him and the rest of the angels, Y en su primera oportunidad de convencer a los ángeles, the Lord made this service to give honor to his son to convince the angels. el Señor Dios hizo un servicio para que los ángeles adoraran a su Hijo. And this is the context of this paragraph, but notice what happened. Y ese es el contexto de esta historia y vamos a ver qué es lo que pasa. Okay, it says, the angels joyfully acknowledged the supremacy of Christ. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. And prostrating themselves before him, they poured out their love and adoration. Y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer bowed with them.
Lucifer se postró con ellos, But in his heart there was a strange and fierce conflict. pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Truth, justice, and loyalty were struggling against envy and jealousy. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Now notice the underlined emphasis. Y el énfasis que crea aquí, It says the influence of the holy angels seemed for a time to carry him with them. la influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. As songs of praise ascended in melodious strains, Mientras en melodiosos acentos se elevaba himnos de alabanza, they were swelled by thousands of glad voices. cantados por miles de alegres voces. The spirit of evil seemed vanquished. El espíritu del mal parecía vencido. Unutterable love thrilled Lucifer's entire being. Un amor tan profundo que conmovía a Lucifer. His soul went out in harmony with the sinless worshipers, in love to the Father and the Son. Su alma se llenó de amor hacia el Padre y al Hijo. Do you realize what we just read about Lucifer? ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer acerca de Lucifer? As the music of heaven began to sound, Mientras la música del cielo comenzó a tocar, something about that music drove away the evil that was in his heart momentarily. algo de esa música apartó ese mal, ese espíritu malo de Lucifer. And his heart went out in love to the Father and to the Son. Y su alma se llenó de amor hacia el Padre y al Hijo. That's the power of heavenly music that even Lucifer momentarily loved the Father. Ese es el poder de la música, que aún momentáneamente, por unos momentos, apartó el mal de Lucifer. We have to realize, young people, that Lucifer, Satan, he wants to use your musical talent for his glory. Tenemos que tomar en cuenta que Lucifer quiere usar tu talento al favor de él. But there's something about heavenly music that will drive the spirit of evil away from us. Pero hay algo de la música celestial que apartará el mal de nosotros. If you were to read Ezekiel chapter 28, Si tú lees Ezequiel capítulo 28, the Bible says that Lucifer was a musical being. la Biblia nos musical dice angel. que Lucifer era un ángel, era un músico. So he knows how to use music to his advantage. Así es que él sabe cómo usar la música a su ventaja. Now, who remembers the 3 Hebrew boys? Ahora, ¿quién se acuerda de los 3 hebreos? And they were supposed to bow down to the image of Babylon. Que se suponía que tenían que arrodillarse ante la imagen de Babilonia. What was the signal for them to start worshiping that image? ¿Cuál fue la señal para que ellos empezaran a adorar esa imagen? It was the music. Era la música. Do you remember when Moses and Joshua were up in the mountain together? ¿Se acuerdan cuando Moisés y Josué estaban juntos arriba en la montaña? And the people were at the base of the mountain and they were building a golden calf. Y el pueblo estaba abajo en la base de la montaña construyendo un becerro de oro. If you remember what Moses said to Joshua, he said something interesting. Si te acuerdas lo que Moisés le dijo a Josué, He says, I hear the people singing. escucho al pueblo cantar And it sounds like the noise of war. y se oye como la voz de una guerra. Beloved, every account of false worship in the Bible includes false music. Cualquier tipo de falsa adoración incluye falsa adoración en la música. And young people, do not let the devil take your talent that is supposed to be for the Lord. Jóvenes, no permitan que el enemigo robe sus talentos para el Señor. Notice the next quotation on the worksheet. La siguiente cita nos amplía de la siguiente manera. In English, it's page 594. En inglés, la página es 954, But in Spanish, it's 583. pero en español está la página 583. It says, music was made to serve a holy purpose.
La música se empleaba con un propósito santo, to lift the thoughts to that which is pure, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, pure, noble, No- elevating, noble y enaltecedor, to awaken in the soul devotion and gratitude to God. y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. What a contrast between the ancient custom of the uses to which music is now too often devoted. Cuán contraste hay entre la angustia en la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se les da hoy en día a la música. How many employ this gift to exalt self instead of using it to glorify God? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar al Señor? A love for music leads the unwary to unite with the world lovers in pleasure gatherings where God has forbidden his children to go. El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes del mundo en las reuniones de placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. When you hear that music, young people, you need to turn around and go the other way. Cuando jóvenes, ustedes escuchan esta música, ustedes tienen que voltear y seguir su camino. Notice now the very last emphasis of that paragraph. Y noten la última oración de esta cita. It says, thus, that which is a great blessing when rightly used, Así, lo que es una gran bendición se le usa correctamente, becomes one of the most successful agencies by which Satan allures the mind from duty. se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber And from the contemplation of eternal things. y de la contemplación de las cosas eternas. I don't know how many times I grew up as a young person, No sé cuántas veces mientras yo crecía como de joven, while the preacher was preaching, mientras el predicador estaba exponiendo la palabra, here I am with my headphones going like this. aquí estaba yo con mis audífonos escuchando música. The devil had my mind when I was some of your ages. El diablo tenía mi mente cuando yo tenía la edad de ustedes. But I want to appeal to you, young people, don't allow the devil to have your mind. Pero yo les quiero hacer el llamado, no permitan que Satanás tome su mente. Allow the Lord to use heavenly music to lift your thoughts to heaven. Permite que Dios use música celestial que eleve tu alma hacia Cristo. Let's look at the next point here. Question number 7. La pregunta número 7. We are now moving into chapter 17 of 1 Samuel. Estamos transitando ahora al capítulo 17 de Primera de Samuel. Now we know this is the story of David and Goliath. Sabemos que esta es la historia de David y Goliat. And I want to show you something very interesting in this story. Y quiero mostrarte algo muy interesante de esta historia. When I was a child, this was my favorite story. Cuando yo era un niño, esta era mi historia preferida. Because I couldn't believe that this young boy could take out the giant. Porque no podía creer cómo alguien tan pequeño, un niño pequeño, un jovencito, podría ganarle a Goliat. Now, let's notice what the Bible says in verse number 4. Vamos a ver qué nos dice el versículo 4. It says, there went out a champion out of the camp of the Philistines. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, His name was Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura 6 codos y un palmo. The estimation is between 10 to 12 feet tall. El estimado de hoy en día es de 10 a 12 pies. That's almost taller than this ceiling right here. Es más grande que este techo. Can you imagine how big this man was? ¿Pueden imaginar qué tan grande era este hombre? No one had seen a man this big for many years, especially since the days of the flood. Nadie había visto un hombre tan grande como este, especialmente desde los días del diluvio. Gracias. Now, what was the challenge that this man Goliath was giving to the armies of Israel?
Ahora, ¿cuál era el reto que este gigante les daba al ejército de Israel? Notice verse 8. Noten el versículo 8. And he stood and cried unto the armies of Israel. Y se paró y dio voces a los escuadrones And de he said unto Israel, them, Why are ye come out to set your battle in array? diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Notice it says, Am not I a Philistine, and ye the servants to Saul? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Notice he said, You guys are the servants of Saul. Dice, son los siervos de Saúl. But he was going to find out that day that the people of God are the servants of God, not the servants of man. Pero no sabía que ese día los siervos de Saúl no son siervos de Saúl, sino son siervos de Dios. And notice what he says. He says, Choose you a man for you and let him come down to me. Y les decía, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. And if he be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. But if I prevail against him and kill him, then ye shall be our servants and serve us. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. And then notice what this Philistine just says in verse 10. Y el versículo 10 It says, And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. y este filisteo dijo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Now when Saul and the Israelites heard the words of this man, Cuando Saúl y todo Israel escuchaban estas palabras de este filisteo, what happened to them? ¿qué les pasó? Verse 11. Versículo 11. When Saul and all of Israel heard those words of the Philistine, Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, they were dismayed and greatly afraid. se turbaron y tuvieron gran miedo. Notice verse 24. Skip to verse 24. Vamos a brincar al versículo 24. And all the men of Israel, when they saw the man, they fled from him and were sore afraid. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. They were all afraid of this man. Tenían temor de este hombre. Now, how long was this man, the giant, out there challenging them? How long? Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo este gigante retando al pueblo de Dios? Notice verse 16. Versículo 16 nos dice así. The Philistine drew near morning and evening and presented himself for 40 days. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. For more than a month, he's out there defying the armies of God. Más de un mes este gigante retaba al pueblo de Dios. Now, how did David's brother treat him when David showed up? Ahora, ¿cómo es que estos hermanos de David lo trataron, lo recibieron cuando él llegó? Because when David came and he saw this guy speaking the way that he was speaking, Porque cuando David llegó y vio la manifestación de este gigante, cómo los trataba, he looked around at all the army and he says, Who is this guy thinking that he can talk like that? y miraba al ejército, a sus hermanos, y les decía, ¿quién es este hombre que habla así? But then his brother responded to him. Pero su hermano le respondió así. Notice verse 28. En versículo 28. And Eliab, his eldest brother, when he heard, he spake unto the men. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. Look how his brother was treating him. Miren cómo su hermano lo estaba tratando. There's a lesson for us the way that we treat one another. Es una lección para nosotros cómo nos tratamos del uno al otro. As the people of God, we are facing one of the greatest crisis battles of our life. Como el pueblo de Dios enfrentamos una de las
crisis más grandes, la batalla que viene sobre vosotros. And when one of our brethren wants to move forward doing the true work of God, Y cuando un hermano fervorosamente quiere avanzar la obra de Dios, la verdad, how dare one of the brethren say, you're just doing that for pride and you want all the respect? ¿cómo un hermano de nosotros puede llamarle la atención y decirle, tú lo haces por orgullo, por soberbia? We have to encourage one another when it comes to the battle of the Lord. Debemos de ayudarnos, animarnos a pelear esta batalla Now por el Señor. you have to forgive me. I couldn't find all of the quotations in Spanish. No pude encontrar todas las citas en español, So I copied and pasted in one of those translating programs. así es que copié y coloqué las citas de esos programas a traducir. And it doesn't always do the best job of saying the right words. A veces casi no hace el trabajo correcto. But anyhow, in English I'll read it and sister will translate it here. It's there. So this is from a letter that Sister White wrote. Esta es de una carta que la hermana Elena G. de White escribe. I am instructed to urge all who shall attend the camp meeting Tengo instrucciones para instar a todos los que deberán asistir al campamento de la reunión to make this a special season of repentance and heart searching. para hacer de esta una temporada especial de arrepentimiento y búsqueda del corazón. And cleansing the life from everything that would lead to a course of action that would dishonor the truth or cast a shadow of reproach upon the cause of God. Y de limpiar la vida de todo lo que llevará a un curso de acción que deshonraría la verdad o echaría una sombra de reproche sobre la causa de Dios. Satan is rallying his forces to contend with the advancing work. Satanás está reuniendo sus fuerzas para enfrentarse a la obra de Dios. Don't forget that the oldest brother of David was in the house. No se olviden que el hermano mayor de David era el que estaba dentro de la casa. And when David came and he wanted to advance the work, Y cuando David llegó y quería avanzar la obra de Dios, who was trying to stop him from doing that work? ¿quién lo estaba intentando de detener? None other than his brethren who were in the house. Nada más que su propio hermano que vivía en la misma casa. This self-supporting ministry was doing the work of God, and the ones who thought they deserved the position was trying to stop the work of God. Este hombre estaba haciendo un ministerio de sostén propio y aquellos que creían que ellos merecían ese atributo lo estaban deteniendo de hacer esa obra. Let's look at the rest of the quotation. Vamos a seguir leyendo la siguiente, finalizar esta cita. It says, he would bring reproach upon the work of God by setting brother against brother. Él traería reproche sobre la obra de Dios poniendo al hermano contra el hermano And bringing in the elements of suspicion and evil surmising. y trayendo los elementos de sospecha y malo conjerar. I am bidden to say to our people, Estoy obligada a decir a nuestro pueblo, do not devise evil against one another. no idear mal contra uno contra otro. Do not cherish unbelief in your hearts. No aprecien la incredulidad en sus corazones. Do not harbor suspicion against your brethren and your sisters. No abriguen sospechas contra sus hermanos y hermanas. Notice, Noten, this is one of the most successful ways in which Satan works to alienate the hearts of those who should be doing God's service. esta es una de las maneras más exitosas en que Satanás trabaja para alienar los corazones de aquellos que deberían estar haciendo el servicio de Dios. We see, brethren, that we need to work unitedly. Vemos que necesitamos trabajar en unánime. Here in this camp meeting, don't let your heart be against your fellow brother here. En este campamento no permitas que tu corazón se retorne con uno contra otro. Notice question number 12. La pregunta número 12. Did David fear to go before Goliath? ¿David temía ir ante Goliat?
Notice verse 32. Noten el versículo 32. David said to Saul, Y David dijo a Saúl, "Let no man's heart fail because of him. no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Thy servant will go and fight with this Philistine." Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Now did King Saul have any confidence in David? Ahora, Saúl tenía alguna confianza en David. Notice verse 33. Versículo 33. Saul said to David, "Thou art not able to go against this Philistine to fight with him. Thou art but a youth, and a man of war from his youth." Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Young people, listen up. The Bible says, "Let no man despise thy youth." Jóvenes, no dejen, la Biblia dice que no dejemos que la gente nos menosprecie. God was working upon the heart of David, and he had the desire to go forward. David sentía el deseo de obrar para Dios y sentía el deseo de seguir marchando adelante. And notice King Saul looked at this young man and says, "You are but a youth. You can't go out there." Y Saúl le decía, tú apenas eres un muchacho. But listen carefully. Pero escuchen atentamente. Who was the biggest man in all of Israel? ¿Quién era el hombre más grande en todo Israel? It was Saul. It says that he was head and shoulders taller than everyone. Era Saúl, dice que era un hombre grande, más que todos los del He was the ejército. biggest man in all of Israel, and he was the one that was supposed to go out there and face Goliath. Era el hombre más grande en todo Israel y era el que se suponía que debería de enfrentar a Goliat. This battle that we're in, our leaders at the very top, who claim to be the leaders of God, they are the ones that are supposed to be going forward to preach this message. En esta batalla en la que nos encontramos, nuestros líderes de los rangos más altos son los que se suponen que deben tomar posición en esta batalla. But the problem is, all the young people and those little guys on the side who don't matter, they're the ones doing the true work. Pero el problema es que, o la condición, está la situación así, es que todas estas personas pequeñas, estas personas que están afuera, son las personas que realmente están haciendo el trabajo de Dios. Beloved, we have to learn a lesson from these stories. Queridos, tenemos que ver estas lecciones de estas historias. Notice question number 15. La pregunta número 15. What did David share with Saul to prove that he was not afraid? ¿Qué compartió David para demostrar que no tenía miedo? Notice verse 34. Versículo 34. David said unto Saul, "Thy servants kept his father's sheep." David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. And there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, And I went out after him and smote him and delivered him out of his mouth. salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. And when he arose against me, I caught him by the beard and smote him and slew him. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verse 36 says, the servant slew both the lion and the bear. 36 nos dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. We have to remember, friends, that when we recall how God has worked for his people in the past, it'll give us strength to be able to meet the future. Tenemos que recordar cómo Dios ha librado a su pueblo en el pasado. Debe de animarnos, debe de llenarnos de valentía, de valor para enfrentar lo que viene sobre nosotros. Notice the quotation under 15. Noten la cita del número 15. The deliverance of the people of God and his mercies to them in past trials. La liberación de la gente de Dios y sus piedades a ellas en juicios pasados Are to be called to mind as an assurance of that which, if we trust in God,
debe ser traída a la memoria como un aseguramiento de lo que si confiamos en Dios, He will do for us in present and future emergencies. hará para nosotros en emergencias presentes y futuras. Notice the next quotation. La siguiente cita. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. No tenemos que tener nada de temor por el futuro, sino que olvidaremos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. We have to remember, friends, that God has helped us in the past. Tenemos que acordarnos que Dios nos ha ayudado en el pasado. And even the young people, you have to call to memory how God has worked with your family. Y aún ustedes los jóvenes tienen que conmemorar, recordar cómo Dios los ha ayudado con sus familias. Sometimes when you're going through a trial, like Samson, the lion came out and it's a fierce battle. Aún cuando vamos en tribulaciones como Sansón, When the lion came out, cuando el león vino hacia él, there was a fierce battle. había una batalla furiosa. But in the story of Samson, the second time that he went down that path, he saw the carcass of the lion and it was sweet as honey. Pero la siguiente vez, cuando Sansón pasó por el mismo tramo, él se encontró con el cuerpo de ese león ya en huesos desecado y era como miel en la victoria, era dulce. Let me give you the point again. Quiero darte el punto nuevamente. When we go through trials, Cuando pasamos sobre tribulaciones and by the grace of God we overcome, y por la gracia de Dios tenemos victoria, when we recall those trials, cuando recordamos esas tribulaciones, we can remember the goodness of God and they are sweet as honey. recordamos la buena voluntad, la bondad de Dios y será como dulce miel. Let's get back to our message here. Vamos de vuelta a nuestro mensaje. Question number 16. Pregunta número 16. Now let me ask you a favor, brethren. Quiero pedirles un favor. I want to ask you for a little more time this Quiero evening pedirles un poquito más de tiempo en because esta we're tarde. coming to the closing points of this message. Porque estamos ya casi llegando al cierre de este mensaje. But there's some of the most powerful points that we don't want to miss them. Pero son los puntos más poderosos y no queremos que ustedes se pierdan esto. So I know it's been a long day for everybody, Sé que esto ha sido un día ya largo, but I'm asking you to please pay attention as we go through the closing points of this message. pero les pido que mantengan su atención mientras cerramos este mensaje. Question number 16. La pregunta número 16. What did King Saul try to give David? ¿Qué trató el rey Saúl de dar a David? Notice verse 38. Versículo 38. And Saul armed David with his armor, and he put his helmet of brass upon his head. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Skip to verse 39. Vamos al 39. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. And David said to Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off of him. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. You know, friends, each one of us has to have an individual experience. Saben, amigos, cada uno de nosotros tenemos que tener esa experiencia individual. The armor of someone else cannot protect myself. I need my own armor in the Lord. La armadura de alguien más no me puede proteger a mí. Yo tengo que tener mi propia armadura. And notice what this quotation says. Y eso es lo que nos dice el espíritu de profecía. God never designed that one man's judgment and plan should be regarded as supreme. Dios nunca se propuso que el juicio y los planes de una sola persona fuesen considerados como supremos. He says, ye are laborers together with God. Él dice, soy obreros juntamente con Dios. Let no man undertake to repress or discourage. No se dedique ninguna persona a reprimir ni a desanimar. Let him not seek to pit his armor upon his brother, for he has not proved it.
No procure colocar su armadura sobre su hermano porque él no lo ha probado. And the ministers are never to copy any man's gestures, Y los pastores nunca deberían copiar los gestos, his habits, his attitude, his expressions, los hábitos, las actitudes, las expresiones, even the tones of his voice. ni los tonos de voz de ningún hombre. We are to become no man's shadow, No debemos convertirnos en la sombra de nadie, not in thought, in sentiment, or in devising and executing the great whole. en pensamiento, en sentimiento, en planificación y en la ejecución del gran de todo. Young people, even though you are under the household of your parents, Jóvenes, aun aunque permanecen dentro de la casa de sus padres, you will be saved by your own individual experience with God. ustedes serán salvos por su propia experiencia individual con Dios. You are not saved because your daddy was a preacher. No vas a ser salvo porque tu papá fue un pastor. You're not saved because your grandfather was a preacher. No vas a ser salvo porque tu abuelito fue un pastor. It doesn't matter if Noah, Daniel, or Ezekiel was in the land, every man shall have to answer for his own sins. No importa si era Daniel o Ezequiel que estaba en el campo, cada hombre debe contestar por sus propios actos. Number 17. Número 17. David had taken off that armor. David se quitó esa armadura. He went to the little brook and he grabbed 5 stones. Fue hacia una corriente que estaba cercana, a un tramo, y tomó unas piedras. And I imagine that he said a little prayer to the Lord while he was there. Y quiero imaginar que David hizo una pequeña oración mientras estaba ahí. Lord, glorify your name before all the earth. Dios, glorifica tu nombre delante de la tierra. Now notice question 17. Noten el versículo 17. What were David's words to Goliath as he stood before him? ¿Cuáles fueron las palabras de David a Goliat mientras estaba delante de él? Notice verse 45. Versículo 45. Then said David to the Philistine, Y ahí dijo el filisteo a David: Thou comest to me with a sword and with a spear, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? and with a shield. Perdón, 45. Y entonces dijo David a filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y javelina, But I come to thee in the name of the Lord of hosts, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Notice that he gave glory to the name of the Lord. Noten que le dio la adoración, la honra y el honor al nombre de Dios. We heard a message about those who are to call upon the name Lord. Escuchamos un mensaje acerca de aquellos que llaman, que claman en el nombre de Dios. And in this name he begins to continue his speech to this giant. Y en este nombre David sigue su curso, sigue sus palabras hacia el filisteo. Notice verse 46. Versículo 46. He says, This day will the Lord deliver thee into my hand. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. I will smite thee and take thine head from thee. Y te cortaré la cabeza. And I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. And all the earth may know that there is a God in Israel. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Notice his words, all the earth shall know that there's a God in Israel. Noten las palabras de David. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Is David trying to reach every kindred, people, tongue, and nation with this message? ¿Acaso no David estaba llamando la atención de cada nación, tribu y lengua? Is David calling upon the name of the Lord throughout all the world?
¿Qué acaso David no estaba clamando el nombre de Dios en toda la tierra? And then in verse 47 he says these words. Y el versículo 47 nos dice, And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear. y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, For the battle is Israel? porque la batalla es de Israel. Is the battle David's? ¿La batalla es acaso de David? No, he says the battle is the Lord's. Dice, porque Jehová es la batalla. And he will give you into our hands. Y Él los entregará en nuestras manos. Brethren, we heard the message from Pastor Enamorado today that the battle is the Lord's, it's not our battle. Escuchamos del pastor enamorado que el mensaje esta mañana, que la batalla es de Dios, no de nosotros. The Bible says that the Lord is a man of war. La Biblia nos dice que el Señor es un varón de guerra. And don't mess with the wife of the Lord. Así es que no le hagas daño, no hieres a la esposa de este varón. It's one thing for you to push me, but if you push my wife, watch out. Es una cosa que tú me quieres hacer daño a mí, pero si le haces daño a mi esposa, cuídate. Notice a few verses to compare about the name of the Lord. Vamos a comparar en los siguientes versículos acerca del nombre de Dios. Exodus chapter 9. Éxodos capítulo 9. Moses gave some words to Pharaoh. Moisés le dio unas palabras a Faraón. And notice what it says. God was speaking through Moses. Dios estaba hablando a través de Moisés. Exodus chapter 9, Éxodos capítulo 9, beginning in verse 13. comenzando con el versículo 13. Chapter 9 and verse 13. Capítulo 9, versículo 13. It says, And the Lord said unto Moses, Entonces Jehová dijo a Moisés, Rise up early in the morning and stand before Pharaoh. levántate de mañana y ponte delante de Faraón. And say unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, Y dile, Jehová del Dios de los Hebreos, Let my people go that they may serve me. dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. For I will at this time send all my plagues upon thine heart, Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, and upon thy servants and upon thy people. sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Now notice these words. Y noten estas palabras. That thou mayest know that there is none like me in all the earth. Para que entiendan que no hay otro como yo en toda la tierra. You see, friends, God wanted all the earth to know that there is no God like the Creator God. Amigos, Dios quería hacer entender que no hay otro como Él, no hay otro Dios como Él, nuestro Creador. That was the same message that David was giving to the Philistine giant. Ese es el mismo mensaje que David les estaba impartiendo a los filisteos. Go to Exodus chapter 14 Vamos a Éxodo capítulo 14 and notice verse 14. y noten el versículo 14. So chapter 14 and then verse 14. Capítulo 14 y versículo 14. It says, The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Go to Deuteronomy chapter 1. Deuteronomio capítulo 1. In Deuteronomy chapter 1, we see a similar promise. Vemos una promesa parecida a Deuteronomio capítulo 1. Young people, when you go to do missionary work for the Lord, Jóvenes, cuando ustedes hagan una obra misionera para el Señor, the promises of God is that He would fight for you. la promesa de Dios es que peleará para ustedes, por ustedes. Notice what the Bible says in Deuteronomy chapter 1 and verse 30. Capítulo 1, versículo 30. It says, The Lord your God, which goeth before you, He shall fight for you according to all that He did for you in Egypt before your eyes. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Go to 1 Corinthians chapter 1. Vamos a Primera de Corintios,
1 Corinthians chapter 1, and notice what the Bible says. y notar lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1. You know that God does not need any of us to speak in His behalf. Saben que Dios no necesita que nosotros hablemos por parte de Él. What I mean is, don't think that you are so privileged and so talented that God needs you to finish His work. Lo que quiero decir es que no creas que tú eres tan talentoso, tan privilegiado para dar este mensaje. God, Sí, que Dios te necesita a ti para dar este mensaje. God teaches us a principle here in 1 Corinthians that we see in the story of David and Goliath. Dios enseña un principio aquí en 1 Corintios, Notice what it says, chapter 1 and verse 25. capítulo 1, versículo 25. Because the foolishness of God is wiser than men, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. and the weakness of God is stronger than men. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. For ye see your calling, brethren, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, how that not many wise men after the flesh, que no sois muchos sabios según la carne, not many mighty, not many noble are called. ni muchos poderosos, ni muchos nobles. This is the principle, not the army who was led by Saul, No, ese es el principio, no el ejército que fue dirigido por Saúl, not the eldest sons of Jesse, no eran los hijos mayores de Jesse, not the Pharisees and the leaders of the day of Jesus Christ. no eran los fariseos ni los líderes del Sanedrín en los not- días de Cristo, And not the GC or the leaders today in God's call. y no la conferencia general y los líderes que están ahí hoy en día. But in verse 27, notice what the Bible says. Pero el versículo 27 nos dice así: But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, And God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty. y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Everyone thought that little David was too weak to be able to be used by God. Todos pensaban que el pequeño David era demasiado débil para ser usado por Dios. And many of the leaders look at our young people today as too weak to work for God. Y muchos de nuestros líderes hoy en día miran a nuestros jóvenes como personas muy débiles para ser usados por Dios. But young people, notice the promise of God. He loves to use that which is weak so that He can confound the things that are mighty. Pero Dios les gusta usar esos a los que ven débil del mundo, los escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Notice this quotation underneath question number 18. La cita en el número 18 It's from The Desire of Ages. In English, it's page 130. viene del deseo de todas las gentes, en inglés 1:43, And then in Spanish, we read that it's in page 104. y en español 104. It says, we cannot save ourselves from the tempter's power. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. He's talking about Satan. He has conquered humanity. Él está hablando de Satanás porque ya venció a la humanidad. And when we try to stand in our own strength, Y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, we shall become a prey to his caemos como víctimas de sus designios. But the name of the Lord is a strong tower, Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, and the righteous run it into it and is safe. y a él correrá el justo y será levantado. Now notice the emphasis. Noten el énfasis aquí. Satan trembles and flees before the weakest soul who finds refuge in that mighty name. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Some of you feel, I can't get up there and preach any sermon. Unos podrán decir, yo no puedo subirme ahí y predicar un sermón.
I can't go out there and do all this evangelistic work. Yo no puedo ir allá afuera a hacer toda esta obra evangelística. God is not worried about how much you are able to do. Dios no está preocupado en cuánto tú puedes hacer. What He wants is if you are willing to do it. Lo que Él quiere es si tú quieres, deseas hacerlo. God will use you in a mighty way, and Satan cannot touch the weakest soul who claims to the name of Jesus. Dios quiere usar a ese hombre débil que hasta Satanás tiembla cuando él sabe que Dios lo usa. Notice the next quotation. Noten en la siguiente cita, This is Great Controversy, page 530 in English, el conflicto de los siglos, en inglés 530, but in Spanish it's page 520. en español 520. It says, Satan is well aware Satanás sabe muy bien that the weakest soul who abides in Christ is more than a match for the host of darkness. que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. David's story teaches us that the weakest can be the strongest in the Lord Jesus La Christ. historia de David nos enseña que los que son débiles, el alma más débil, pero permanecidos junto a Jesús, pueden más que todas las huestes de las tinieblas. Go back to 1 Samuel chapter 17. Vamos de nuevo a Primera de Samuel, capítulo 17. And as we come down to some of the final points, I want the young people to pay attention. Y mientras vamos cerrando ya con los últimos puntos, quisiera que los jóvenes pongan atención. I really want you young people to hear this last quotation. En verdad quiero que escuchen esta última cita, jóvenes. Here's a question for you. Esta es una pregunta para ustedes. When David began to approach Goliath, Cuando David se acercaba a Goliat, could David have asked the Lord to strike him with a bolt of lightning? ¿acaso David no podía pedirle a Dios que matara al gigante con un rayo de luz? Couldn't God have opened up the earth and just swallowed Goliath? ¿Acaso Dios no podía abrir la tierra y que se tragara al gigante en ella? Couldn't he have done anything that he wanted? He could have killed Goliath in any way that he wanted. God can do that. Hubiera podido hacer muchas cosas. Dios puede hacerlo si Él quisiera. But what he wanted to do, he wanted to use the talents of David. Pero lo que quería hacer era usar los talentos de David. God can use anything to finish this last day work. Dios puede usar cualquier cosa para terminar su obra. God can control a bird to grab a page out of the Bible that somebody needs and have that bird drop it off right in the front door of somebody. Dios puede usar a un pájaro que venga y tome una porción de la Biblia, una hoja, y llevárselo a aquella persona que tanto lo necesita. But God wants to use your willingness to go to that person. Pero Dios quiere usar tu disponibilidad, quiere usar tu voluntad. Because it's for your preparation for a greater work that he's calling you to do. Porque es para un propósito grande que Dios quiere llamarte a hacer. Notice this quotation as we are about to close. Noten esta cita mientras cerramos este mensaje. The last one. El último. The Lord desires his people to make constant, what now? El Señor desea que su pueblo haga una constante ¿qué? Didn't Pastor tell us about the Lord's people advancing? ¿Acaso no el pastor nos dijo del avance del pueblo de Dios? The Lord wants his people to make a constant advancement. El Señor quiere que su pueblo haga un avance constante. And he rejoices when young men become imbued with his spirit. Se regocija cuando los hombres jóvenes se impregnan de su espíritu. And gird on the armor. King Saul's armor? Y se pone la armadura. ¿La armadura de Saúl? No, the armor of the Lord. No, la armadura del Señor. To engage in aggressive warfare. Para participar en la guerra agresiva. Let us always encourage young men and young women to make the most of their capabilities. Permitamos siempre alentar a los hombres y a las mujeres jóvenes para aprovechar el máximo de sus capacidades. And to improve their talents to the utmost. Y para mejorar sus talentos al máximo. Remembering the words, let no man despise thy youth.
recordando las palabras, ninguno tenga en poco tu juventud. And the last thing that I want to share with you. Y lo último que quiero compartir contigo Young hoy. people, listen up. The last thing that I want to share with you. Jóvenes, escuchen, lo último que quiero compartir con ustedes. When David came and he approached that giant, Cuando David vino y se acercó ante Goliat, the Bible says that he went running towards him and he took that sling and threw the rock. dice que David tomó su onda, gracias, And he threw the rock at Goliath. y le tiró esas piedras a Goliat. Young people, listen up. You young men here, where did the rock hit Goliath? Where did it hit him? ¿A dónde le golpeó? ¿Dónde le hirió a Goliat? Where did it hit him? ¿A dónde? It hit him right here in the forehead. En la frente, en el centro, en la frente. Brethren, let me ask you something. Déjenme preguntarles algo, hermanos. Goliath, he got hit and he started staggering. Fue herido y empezó a tambalear And he fell down on his face to the y ground. cayó sobre su cara, sobre su cuerpo. And David immediately jumped up and cut his head off. Y David inmediatamente fue y le cortó la cabeza. And when David lifted up the head to show the armies of Israel, Y cuando David levantó esa cabeza hacia el ejército de Israel, what did they see on the forehead? ¿qué es lo que vieron en la frente? They saw a mark that God had placed on that forehead. Vieron la marca que Dios había puesto en ella. God distinguished the Philistines from his people. Dios distingue de los filisteos, su pueblo de los filisteos. And because of the mark on his forehead, he died before the armies of the Lord. Y por la marca de su frente, él murió. In these last days, brethren, those who receive the mark of the beast will die before the armies of the Lord. Y en estos últimos días, aquellos que reciben la marca de la bestia morirán en las manos del ejército del Señor. And when all of God's people see that the giant, that Roman power, Y cuando el ejército vio que esta cabeza, que David levantó la cabeza de este gigante, can have no victory over all the youth who call upon the name of the Lord, no hay ninguna victoria que no puedes conquistar si tú clamas el nombre de Dios. then with a roar of victory, God's people will go forward with a loud cry and destroy the armies that try to defy God's Clamando people. el nombre de Dios en esta guerra vencerás. None of us can afford to miss such a great privilege to call upon the name of the Lord as did David. Nadie de nosotros debemos de perder esa oportunidad de clamar el nombre de Dios como lo hizo David. Brethren, keep these words in your heart and remember the story of David. Hermanos, conserven estas palabras en su corazón. Remember the words of David to Goliath. Conserven las palabras de David hacia Goliat. He says, "This day shall all the earth know that there is a God in Israel." Dijo David a Goliat, en este día toda la tierra sabrá que hay un Dios viviente. We are coming to the close of 2018. Se acerca ya el final cerrando el año 2018. Young people, we have to work because the night is coming in which no man can work. Jóvenes, tenemos que trabajar porque llega la noche cuando ya no podremos trabajar. Don't be fearful, be courageous like David, No teman, sino sean valientes como David. and God will help you. Y Dios les ayudará. May God help all of us here today. Que Dios nos ayude a todos nosotros hoy.